Vamos a sumergirnos en una de las historias más legendarias de la ciencia. Es una epopeya, una historia de perseverancia, de genialidad y también de un sacrificio inmenso. Y todo empieza aquí. Con una tonelada, imagínense, una tonelada de roca. Un mineral negro, la pechblenda. Transportado a un coste altísimo, ¿para qué? Para acabar en un cobertizo destartalado y con goteras en pleno París. Detrás de esa roca, 4 años. 4 largos años de un trabajo físico y químico absolutamente brutal, sin descanso, llevado a cabo por una joven pareja. ¿Y el resultado de todo ese esfuerzo? ¿Cuál fue? Apenas un solo gramo de un polvo blanco misterioso, pero tan potente que era capaz de brillar en la oscuridad. La pregunta es obvia. ¿Qué puede impulsar un esfuerzo tan monumental? Bueno, para entender la misión, está claro, tenemos que conocer a sus arquitectos. Y la historia empieza con ella, con Marie Sklodowska. Su juventud fue, en esencia, una lucha constante contra las barreras. Pensemos que era una mente brillantísima en una Polonia ocupada por el Imperio ruso, un lugar y una época donde las mujeres simplemente tenían prohibido ir a la universidad. Pero para Marie, para Marie parece que los obstáculos no existían. Claro, ella se va a París, y allí su camino se cruza con el de un físico francés, que ya tenía un nombre, un prestigio, un hombre que acabaría siendo su compañero en todo, en la vida y, por supuesto, en el laboratorio. Hablamos, claro, de Pierre Curie. Él ya era conocido por el descubrimiento de la piezoelectricidad. Pero ojo, lo importante no es solo el fenómeno en sí. Es que gracias a esa investigación, Pierre desarrolló unos instrumentos de medición de una precisión increíble. Y esas herramientas, como veremos, iban a ser absolutamente vitales para todo lo que estaba por venir. Y bueno, como se suele decir, el resto es historia. Se enamoraron, se casaron y crearon una de las alianzas científicas más potentes que hemos visto nunca. Para ellos, el laboratorio no era un trabajo, era una extensión de su propia casa. Vale, ya tenemos a los protagonistas. Así que ahora vamos a meternos de lleno en el rompecabezas científico que se encontraron. Un misterio que literalmente iba a cambiar sus vidas, y el mundo entero. El ambiente científico de la época era eléctrico. Se acababan de descubrir los rayos X, los rayos del uranio, y Marie, partiendo de todo esto, se propuso algo diferente. Quería medir con precisión esos extraños rayos. Y aquí está la clave de su genialidad. No se conformaba con observar, ella quería medir. Su enfoque era puramente cuantitativo, no cualitativo, y eso lo cambiaba todo. ¿Y para medir qué usó? Pues ni más ni menos que el electrómetro de alta precisión de Pierre, esa herramienta que había perfeccionado. Con él, Marie demostró algo fundamental, que la radiación era una propiedad del propio átomo. Al ver la genialidad de lo que estaba haciendo, Pierre tomó una decisión increíble. Abandonó su propia investigación para unirse a la de ella. Un gesto que, la verdad, lo dice todo. Y entonces, en 1898, llegó la gran sorpresa. Se toparon con un trozo de pechblenda, esa roca negra, que era muchísimo más radiactivo de lo que debería ser por su contenido en uranio. Las cuentas no salían. Y eso solo podía llevar a una conclusión inevitable. Esa conclusión, ese salto lógico, fue el pistoletazo de salida para una búsqueda minuciosa, obsesiva, para encontrar esos elementos desconocidos que tenían que estar ahí, emitiendo esa radiación tan intensa. Su método era sistemático y absolutamente agotador. Se llama fraccionamiento. Consistía, a grandes rasgos, en disolver el mineral, separarlo en partes, medir la radioactividad de cada una y quedarse siempre con la más fuerte. Y repetir, una y otra vez, concentrando la radioactividad de muestras cada vez más y más pequeñas. Era básicamente una caza del tesoro a escala atómica. Y el trabajo dio sus frutos. Vaya si los dio. No encontraron uno, sino 2 nuevos elementos, y en el mismo año. Cada uno muchísimo más potente que el uranio. Primero el polonio, un guiño a la patria de Marie, y después el radio, llamado así, obviamente, por su increíble e intensa radiación. Pero claro, una cosa es saber que están ahí y otra muy distinta es demostrárselo al mundo científico. Para eso necesitaban una muestra pura, verlos, pesarlos. Y aquí es donde la historia vuelve al principio, a esa tonelada de roca y a esos 4 años de trabajo infernal en aquel cobertizo. Todo ese esfuerzo increíble, esos 4 años, se convirtieron en la base de la tesis doctoral de Marie. Una tesis que, se dice pronto, es posiblemente la más importante de toda la historia de la ciencia. Y ese trabajo les valió no un premio Nobel, les valió 2. Pero es que la cosa no acabó ahí. La siguiente generación, su hija y su yerno,
ganaron un tercero. O sea, crearon literalmente una dinastía de premios Nobel. Una auténtica pasada. Pero, como decíamos al principio, esta es también una historia de un sacrificio personal inmenso. La tragedia golpeó a la familia. Pierre murió en un accidente en 1906 y Marie, décadas después, falleció de leucemia casi con toda seguridad por la exposición a esa misma radiación que ella había descubierto. Su legado, al final, está grabado para siempre, en la propia tabla periódica. Lo que hicieron los Curie fue transformar la radiactividad. La sacaron del laboratorio. Dejó de ser una simple curiosidad para científicos y se convirtió en una historia espectacular, casi una aventura que capturó la imaginación de todo el planeta. Su trabajo, sin duda, ayudó a poner en marcha la era atómica. Pero fue su historia, esa increíble mezcla de perseverancia, de colaboración y de sacrificio, lo que de verdad creó la leyenda. Y esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué es lo que convierte un descubrimiento científico en una auténtica leyenda?